para rendir en el parcial. En general también hay alguien que me ha mandado entre varios, pero un Power que le pregunté si podía presentarlo en clase, no sé si está. Yo, profe, buen día, yo lo mandé. Hola, Rocío, ¿lo tenés, Rocío? Sí, ahora lo Bueno, presento. enseguida te digo, primero vamos a aclarar unas cosas, primero vamos a preguntar si tienen algunas dudas, y en todo caso después usamos eso para aclarar las dudas. ¿Cómo van? ¿Tienen algún inconveniente con respecto a los temas y al caso práctico para presentar en general? Están todos muy bien, salvo un par de esta comisión y de otra que han buscado, son casos de contratos de trabajo que dijimos que el contrato de trabajo está reglamentado por una ley específica, la ley de contrato de trabajo, y tiene otras fuentes también, y entonces además forma parte de una unidad que vamos a ver más adelante, y lo estudiamos especialmente a contrato de trabajo. Entonces, como nosotros hemos estudiado los contratos civiles y comerciales, al principio de la unidad, el programa hemos explicado por qué hay una clasificación en contratos civiles y comerciales, laborales, qué tipo de, cómo se clasifica el derecho, y entonces hemos explicado, los contratos de trabajo están sujetos a una reglamentación especial. Entonces, salvo los contratos de trabajo, contratos que hayan contrato o cualquier caso que no se refiera a eso específicamente, en general están todos muy bien. No sé si tienen alguna duda, alguien quiere hacer alguna consulta. Profe, ¿Ninguna? Sí. yo aún tengo la duda sobre los abogados, sobre personas jurídicas. No te escucho bien, Rocío. Sobre los abogados con respecto a personas jurídicas. Ah, sí, alguien más, eso. Siempre, no sé por qué eso genera ese tipo de duda. Nosotros, es porque el tema de las personas jurídicas, que por ahí uno cree que está bien claro, por ahí, no queda tan claro. Las personas jurídicas, ¿se acuerdan? Nosotros dijimos, para el derecho, nosotros estamos hablando de conductas que generan derechos y obligaciones, vínculos, para los cuales la ley les otorga, ¿no es cierto?, los efectos de generar derechos y obligaciones, o vínculos o actos jurídicos, ¿no? En los vínculos, en los derechos personales, se establecen vínculos entre los sujetos de derecho. Entonces nosotros hemos visto quiénes son sujetos de derecho, a quienes la ley y el derecho les acuerda la capacidad, la aptitud sería para adquirir derechos y obligarse frente a personas o en los vínculos, en relaciones de poder con las cosas. Y vimos que están por un lado las personas humanas y por el otro lado las personas jurídicas. Y las personas jurídicas, ¿por qué nos... ¿Por qué voy hasta al principio para explicar esto, Rocío? Es importante entender el porqué de las cosas, entonces no tenemos más dudas de dónde sale, por qué se reglamenta así, para qué sirve, y entonces cuando tengamos que alguna duda sobre alguna situación y comprendamos el origen, el porqué, cuál es la naturaleza jurídica, es decir, por qué genera derechos y obligaciones, entonces podemos aclarar cualquier situación que se nos presente. Las personas jurídicas, ¿por qué dijimos que la ley reconoce personalidad jurídica, es decir, como si fuera una persona, a una persona jurídica que en realidad físicamente no existe? ¿Cuál es la finalidad? ¿Se acuerdan? Está explicada en la teoría. ¿Alguien se acuerda? O sea, la finalidad para representar para actuar como representante. No tiene que ver con la representación, Rocío, por eso tenés, hola Sergio, por eso tenés esa confusión, que se puedan agrupar, exactamente. Es decir, la posibilidad de reconocer personalidad jurídica, es decir, que alguien pueda ser sujeto de derecho sin ser una persona física, una persona humana, es porque el derecho
le permite actuar en la vida, adquirir derechos a un grupo de personas. A un grupo de personas, o sea, más de una, aunque ahora se reconoce las personas, las personas jurídicas, las sociedades de un solo socio, pero eso es otro tema, a un grupo de personas en pos del cumplimiento de un objetivo común, ¿no? Eso es lo que determina además la capacidad de la persona jurídica. Acuérdense, una persona jurídica es tal en tanto y en cuanto la ley le reconoce esa aptitud para adquirir derechos y obligaciones. ¿Y cuáles son esas personas jurídicas? Y entonces nosotros distinguimos las públicas, que tienen que ver, ¿no es cierto?, las públicas que son el Estado nacional, provincial, municipal, porque si no, ¿cómo actuaría el Estado, los órganos de gobierno para cumplir las funciones que tienen, de gobernar, de legislar, de administrar justicia? Si cada uno, no puede actuar cada uno por sí mismo, los jueces no actúan por sí mismos, los legisladores actúan en representación y en una función de gobierno, el gobernador, el presidente, todos son funcionarios que actúan, pero se obligan a sí mismos cuando, por ejemplo, un funcionario que emite un ministro que dicta una resolución, el gobernador cuando dicta un decreto, los legisladores cuando dictan las leyes, ¿se obligan a sí mismos? No, ¿no es cierto? No se obligan personalmente. Están representando al Estado, el poder de que se trate. Entonces, perdón. Entonces, eso sucede con las personas jurídicas públicas. Y las privadas, que algunas tienen propósito de lucro, como las sociedades comerciales, otras tienen otro propósito, es decir, para realizar actividades que tienen un objetivo común, que es de beneficiar a un sector de la comunidad o hacer un objetivo común para algo, como son las fundaciones, las asociaciones civiles. Es decir, la personería jurídica se le otorga y está pensada por eso, para posibilitar la actuación de muchas personas. Si no, sería imposible, ¿no es cierto?, que todas las personas, aparte, las personas deberían obligarse personalmente, es decir, obligarse a sí mismas, y eso no es posible. Entonces, ¿qué hace el derecho? Reconoce la personería jurídica a un grupo de personas. Entonces, cada vez que nosotros veamos una persona jurídica, tenemos que saber cuál es el objetivo de esa persona jurídica, si está actuando, como la persona jurídica no existe, siempre hay una persona humana que la representa. ¿Y quién va a ser esa persona que la representa? Y depende del tipo de persona jurídica que se trate. Como dijimos, en el Estado, cada funcionario obliga al Estado. Por eso, cuando escuchamos que hay, por ejemplo, juicios en contra del Estado por acciones llevadas a cabo por quienes representan al Estado, por ejemplo, los funcionarios públicos, las personas que trabajan en el Estado, que realizan algún acto que genera obligaciones, obliga al Estado, no las obliga a sí mismas. Y lo mismo pasa con las personas jurídicas privadas. Las personas en su actuación obligan a la persona jurídica que tiene un patrimonio propio, que tiene un nombre distinto, que tiene la capacidad determinada por el objetivo, porque una persona se constituye y no puede llevar a cabo cualquier acto que se le ocurra, sino aquellos que son necesarios para el objeto por el cual se constituyó y las que están autorizadas por la ley la autorizó, o que se inscribieron, hicieron un contrato y establecieron cuáles son los objetivos que persiguen. Entonces, la representa una persona. Si es una persona, por ejemplo, sociedad de responsabilidad limitada, la representa, se llama el socio gerente, o el que tiene, o puede ser socio o no, un gerente que la representa. Es decir, cada persona jurídica tiene una persona que la representa. Entonces, si después de repasar esto, decimos, hay un vínculo entre una persona que tiene que reclamar sus derechos ante la justicia y nombra un abogado. Esa representación, el solo hecho de que esa persona esté representada por un abogado, ¿alguna de las dos es una persona jurídica?
Profe, el abogado pertenece a una asociación de profesionales, ¿no? Por eso yo pensé por ese lado que podría ser una jurídica. ¿Vos decís en el caso específico del que elegiste o en general? No del que elegí, digamos. Del Justamente que elegí. No también ahora lo vemos cuando lo presentes. Si el abogado pertenece a un estudio jurídico, en realidad puede ser que sea una persona jurídica, pero el abogado representa, la persona jurídica no lo representa al cliente, lo representa el abogado. Es una relación de un contrato de mandato, porque la persona le da mandato, el que reclama sus derechos frente a la justicia, le otorga un mandato, es decir, le otorga un poder a esa persona para que, actuando en su nombre y representación, actúe frente a la justicia. Es de una persona humana a otra persona humana. Puede ser que se trate de un estudio jurídico donde haya, que esté constituido como persona jurídica, pero no los abogados actúan eh, obligándose a sí mismos, es decir, por más que pertenezca a una asociación o a una sociedad, eso es entre los abogados. El que representa al cliente, ¿no es cierto?, es el abogado a quien el cliente o la persona que está reclamando un derecho le otorgó mandato. Eso que vos, Rocío, que vos planteás, también se planteó en algún otro, a alguien se lo dije, que se fije bien la relación que hay entre el abogado y la persona que le otorga un poder al abogado. El hecho de otorgarle poder o mandato es una necesidad para que actúe frente a la justicia, pero no significa, no siempre que hay un mandato, una representación, en el sentido de que nosotros dijimos que las personas jurídicas están representadas siempre por alguien para poder realizar los actos jurídicos, no significa que haya que sea una persona jurídica. Las personas humanas también pueden otorgar y otorgan, en el caso de acudir a la justicia, mandato a una persona, es decir, alguien las representa porque la ley así lo establece. No sé si te queda claro, Rocío. Sí, respecto a mi caso sí sería humano, pero claro, entonces, a ver, con respecto a otro caso, en general, si decimos que pertenece a una asociación de profesionales, hay, si sería jurídico, no sé cómo explicar, pero de ese lado, digamos, por respecto a mi caso no, porque es justamente el cliente y el abogado nada más. Pero escúchame una cosa, Rocío, el vínculo que se hace entre una persona que acude a la justicia y la persona que la representa es de persona humana o persona humana, no de persona humana a persona jurídica, no es nuestro derecho. Sí, sí, eso sí, ahí sí. ¿Está? No sé si alguien de los alguna otra consulta o alguna otra observación hice, no me acuerdo porque fueron muchísimas, quién, pero que le dije, fíjate bien el vínculo, o lo que estás denominando como vínculo entre persona jurídica y persona humana, porque el abogado que representa a un cliente es un vínculo contractual que se llama mandato, que es entre una persona humana, que es el abogado, y la otra persona humana, que es la que está reclamando los derechos, tiene que estar reclamando algún derecho y acude a un abogado para que lo represente. ¿Alguien, alguna otra duda en ese sentido? Chicos, Rocío me envió algunas consultas que recibí, era simplemente el caso, si estaba bien o si estaba mal, como dije, la gran mayoría, casi todos, salvo los que se refieren a contratos laborales o publicaciones que eran muy cortitas y que no tenían, si bien surgían derechos y obligaciones y hablaba de vínculos jurídicos, no tenían muchos elementos como para exponer los temas que nosotros hemos desarrollado. La mayoría, casi todos estaban bien. Algunos ya directamente, además del caso, mandaron, nosotros les dijimos que hagan una presentación para organizar un PowerPoint, para organizar su presentación, y Rocío envió
una síntesis, un power que no sé si que estaba organizado de esa manera, no sé si ya estaba terminado, me parece que no, faltaba incorporar algunos elementos, pero le pedí que si lo podía presentar para ejemplificar, porque por si alguien tiene dudas, pero ustedes no tienen dudas, nadie tiene dudas acerca de la presentación, de los temas que eligieron, de cómo desarrollarlo, de cómo lo van a presentar y cómo lo van a exponer en el parcial. Yo, profe. ¿Se me escucha? Sí, Gastón. Bueno, yo tenía el tema de un decreto que abarcaba el tema de los contratos de consumo, que era, bueno, ahí aparecía la defensa del consumidor y estaba abarcando los contratos de servicio específicos por web, sería. Y abarcaba varios servicios como sea telefonía, medicina prepaga y otros más. Yo le quería preguntar si en el caso, para ver el tema de contratos, eh, tendría que buscar un contrato de alguno de esos servicios como para ejemplificar, porque si no yo iba a hablar como del contrato de consumo en general, pero no sé si estaría bien. En el caso que vos, sí me acuerdo en el caso que mandaste, que propusiste, Gastón, hay un contrato. Acuérdense, lean la teoría, acuérdense, nosotros dijimos, los contratos en general, en el Código Civil y Comercial están reglamentados los contratos en general, ¿no es cierto? A partir de ahí, nosotros hemos visto cuáles son los elementos esenciales para que exista un contrato. Una persona tiene que ser capaz, todos los elementos del objeto, la forma, en la forma hemos visto cómo puede ser la forma de los contratos, y después hemos tratado específicamente los contratos de consumo, y dentro de los contratos de consumo, una modalidad es los contratos celebrados a través de medios electrónicos. Cuando cualquier contrato que ustedes presenten o que tengan, pueden explicar cuál es la característica de los contratos en general, cuáles son los elementos esenciales y por qué el contrato que presentan es un contrato de consumo, porque es un contrato específico que tiene una reglamentación especial, qué característica tiene una de las partes, si es el consumidor, si es considerado una parte débil, por qué, y cómo está, hemos visto, y está en la teoría, cómo está protegido en la Constitución Nacional, en el artículo 42, cómo está establecido, cómo está protegido por el Código Civil y Comercial, por la Ley de Defensa del Consumidor, es decir, con cualquier contrato, con cualquier caso que presenten, pueden empezar a explicar desde lo más general y después explicar por qué este caso y qué tiene este caso de particular que hace que sea considerado un contrato de consumo. Me parece que te dije eso, Gastón, ¿no? No, profe. Sí, de todas formas yo iba a hacer así como usted me decía, pero mi pregunta era si por ahí era necesario ejemplificarlo con algún caso en particular porque creo que No, no se relacionaba mucho con que lo ejemplifique con un caso, porque no, creo que no era en relación con el tema que yo había elegido. no hace falta, Gastón. Yo, a ver, lo que es importante, cualquier caso que ustedes elijan, que se trate de un tema específico, por ejemplo, un contrato electrónico, un contrato de consumo, o una demanda por daños y perjuicios, de todo, ustedes han propuesto los casos todo tipo de vínculos en donde se generan derechos y obligaciones, no, se puede explicar concretamente los derechos y obligaciones que se generan a partir de ese caso, cuáles son las cuestiones que se presentan, pero también se puede empezar a hablar de lo más general y después aclarar específicamente a qué se refiere este caso dentro de eso general. Por ejemplo, en el caso de Gastón, empezamos a hablar para empezar a hablar, podés empezar a hablar del sistema jurídico argentino y establecer por qué las leyes están organizadas de determinada manera, cuál es la ley fundamental, cómo están sistematizado el derecho y que con este caso que vos presentás se trata de normas que está reglamentado por normas de derecho privado. Y esa es la distinción entre el derecho público y cuál es el derecho privado, qué características tiene el derecho público y qué características tiene el derecho privado. Y dentro de las normas del derecho privado que reglamentan la relación entre las personas en un pie de igualdad, está la reglamentación de los contratos. Y dentro de la reglamentación de los contratos están los contratos de consumo que tienen en cuenta una particular situación de uno de los contratantes que se considera más débil, que es el consumidor. No sé si me explico. Vos,
aun cuando no se trata de un caso ni de derecho público, podés explicar la diferencia que hay entre el derecho público y el derecho privado, y que estos contratos están reglamentados por reglas de derecho privado, que son las normas del derecho civil y comercial. No sé si, no hace falta que tengan un caso para explicar todos los temas, sino a partir de un caso concreto pueden explicar todos los temas que hemos visto. No sé si te queda claro, Gastón. Sí, profe, se cortó un poquito, pero sí entendí. A ver, Rocío. Sí, profe. Presenta tu pantalla y vamos viendo. No, quiero aclarar, Rocío presentó, ella fue una de las que mandó directamente ya una consulta. Hay otros que, si bien no mandaron filminas, hicieron un cuadro bien completo de cómo iban a presentar el tema, el caso y cómo lo iban a explicar. Como el de Rocío está bien resumido, le dije que lo presente para que lo podamos ver y ejemplificar para que tenga cualquier duda. Ahí está. Espera, al principio vamos, Rocío, la primera. Acá Rocío presenta en la primera filmina perfectamente a qué se refiere, en qué materia y en qué asignatura está presentando, de qué tema se trata, se está presentando ella, cuál es el caso, especifica. Si bien acá no dice el sumario por edición de condominio, no establece parte ni nada, está refiriéndose cuál es el título del tema y sus datos. Perfecto. La filmina que viene, el Power la diapositiva que viene. Y después, la situación problemática. Acá hay mucho texto, no se puede leer, pero ella lo puede explicar. También la situación, primero, la situación problemática, ella presenta el caso sobre el cual se van a exponer, perdón, presenta la situación, el caso práctico, cuál es la situación problemática sobre, o el caso en particular, el caso práctico sobre el cual va a exponer y está presentado. Se puede presentar de muchas maneras, acá ella está estableciendo, a lo que voy es, hay que empezar por acá, ¿no es cierto? Exponer, ¿cuál es el caso que vamos a exponer? Puede ser un cuadro, puede ser un mapa conceptual, puede ser, en este caso ella pone el texto y lo explica, ella lo explicará como se está organizando, cómo lo va a presentar, y a partir de ahí, la que sigue, Rocío, explica, ha hecho un mapa conceptual y empieza a explicar desde lo general hasta lo particular los temas que hemos visto y aplicándolos al caso que está presentando. ¿Cuáles son las otras? No sé qué pasó. Sí. Yo acá, bueno, hice este cuadro que usted me dijo que agregue. Sí. Bueno, sí, principalmente es un derecho real, pero también como que resalta el derecho privado, el derecho civil por el tema de la herencia, ¿es correcto? O sea, sí, no leo. Otra cosa que fíjense que se pueda, ahí está, que la letra esté un poquito más grande y se pueda ver cuando la presenten. Ahí se ve. Vos hiciste un cuadro de la Constitución Nacional del Derecho y encuadraste acá, y acá explicarás qué tipo de derecho se trata el caso de que vos estás presentando, ¿no es cierto? Sí, así. No sé si acá dice, sí, ¿ves? Derecho privado, este es de división de condominio, ¿no es cierto? Derecho privado, se trata de derecho civil. Si presentan un caso de un delito, creo que alguien también buscó caso de delito, se dirá el derecho público y el derecho penal. Y a la Constitución Nacional, y explicarán en general eso que está en la unidad 1, exactamente, y cómo encuadra. Y a continuación, a medida que va avanzando de lo más general a lo más específico. No sé si se salió, Rocío. Y explica, por ejemplo, si nosotros aplicamos los derechos reales, como ella está aplicando una situación de condominio, explica, pone un cuadrito, por ejemplo, en esta filmina, ella, esto los ayuda en la presentación, no hace falta que se sepan de memoria, pero sí que lo sepan explicar. La clasificación
los derechos reales sobre cosa propia, sobre cosa ajena y de garantía. Entonces ella puede explicar qué son los derechos reales, qué características tienen, y el caso que ella se está refiriendo es un derecho de condominio, ¿no? Y lo identificará y dirá qué características tiene, mientras que acá figura en general toda la clasificación de los derechos reales. Después, no sé si, ¿cuántas eran? ¿Aumentaste diapositivas, Rocío? Sí, está bien completo. La que sigue. Tipos de persona. En relación al caso, ¿qué tipos de persona explicará? Está el cuadro acá, lo puede explicar todo, o puede explicar con relación a su caso cuáles son las personas que intervienen y cuáles son los atributos de la persona. A medida que va hablando y explicando su caso, va exponiendo cuáles son las personas, los sujetos de derecho, personas humanas, personas jurídicas, cuáles son los atributos de uno, los atributos de otro. Si interviene una persona jurídica, qué características tiene el patrimonio, la capacidad, el nombre, el domicilio. Y acá está, y va explicando. No sé si alguien tiene alguna duda, si está quedando claro. No es que tenga que ser así, es un ejemplo de cómo está organizada la presentación, desde la exposición del caso hasta las obligaciones. Nosotros hemos estudiado las obligaciones, ella explicará cómo en casos, qué obligaciones surgen, qué pasa con el cumplimiento, por ejemplo, qué pasa con el cumplimiento de las obligaciones, los efectos normales, si se cumplen, si no se cumplen, si en este caso que ella está exponiendo, cuál de los dos casos se da, qué características, si los requisitos, e identificar los requisitos que hemos visto en el caso que está presentando. No me acuerdo muy bien, pero si es división de condominio, una de las partes incurre en algún incumplimiento para reclamar daños y perjuicios, cuáles son los requisitos, los enumera y los explica en el caso. Los contratos, este contrato es relativo al caso, no me acuerdo, Rocío. Sí, ¿no? No. No es un caso de división de condominio, pero es un caso de prestación de servicio profesional del abogado. Sí. Por el cliente, el demandante y el mandatario. Está bien. Bueno, es otro caso, pero ahí podés explicar, ¿no es cierto? Vas a explicar el tema en general de los contratos, las vicisitudes de los contratos, podemos explicar si tiene cláusulas resolutorias, rescisión, o que cada una. Si está todo completo, tenemos algunas preguntas acerca de lo que no esté contemplado acá, y si no, si toda en tu presentación contemplaste todos los casos, ahí se termina y está bien. Bueno, bien, Rocío, si querés lo puedes sacar. Ahí está. ¿Pudieron ver, chicos? Profe, disculpe. Sí, Samantha. Ahí me quedó claro la forma o el orden más o menos en el que igual tenemos que presentar. Sin embargo, me queda duda de qué tanto nos tenemos que extender, porque estaba planeando mi lección para, como recomendaba, de 10 a 15 minutos, y me pareció que ahí en la presentación de Rocío nos podemos explayar demasiado, es decir, no sé de cuánto tiempo, digamos, tenemos que exponer en realidad. Sí, tenés razón, por eso decía yo, por ejemplo, la presentación de Rocío en cuanto al caso es muy largo, tiene mucho texto, tiene que estar resumido. Entonces, porque en realidad lo que interesa no es, muchas veces sucede que hacen mucho hincapié en la historia y se explayan mucho en contar, lo que nos interesa es saber cuál es el caso práctico, en qué consisten los derechos y obligaciones fundamentales que surgen de ese caso práctico, y empezar a explicar aplicando a ese caso práctico lo que hemos visto. Y nosotros vamos a ver si pasa a otro tema, o seguir explicando ese, o hacer unas preguntas. Samantha, una vez que uno presenta un caso y está explicando cuáles son los derechos y obligaciones que surgen, la primera parte, la segunda parte, se nota, es decir, va a quedar en claro si lo tienen bien, si está comprendido, cómo lo están exponiendo, está bien, vamos a ir más rápido. Por eso les digo, hay que practicar y hay que tener en cuenta que es muy importante la comunicación, cómo yo comunico esto que estudié, porque el tiempo hace que tenga que concentrarme en lo más importante y poder aclarar todo lo que sea importante, explicar todo
Entonces, ustedes tienen que tener toda la información en su filmina que necesiten como guía, y después ir explicando, nosotras le iremos diciendo, sí, ya está, pasemos otro tema, y será, pero en tanto quede claro que lo comprendieron, que lo están explicando bien, y que está resumido de tal manera que se nota que cuando alguien sintetizó un tema amplio en un caso concreto y lo comprendió, se va a notar enseguida, y puede ser la exposición, puede ser cortita. Es decir, no hace falta necesariamente que no vamos a estar, mientras expongan todos los temas, nos vamos a dar cuenta si lo comprendieron, si lo estudiaron, si cuando se identifica un caso, los temas que nosotros hemos visto, lo estudiaron y lo comprendieron, se nota enseguida. Cómo está hecha la presentación también, de ahí va a surgir si lo tienen bien en claro o no. Contesta tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Profe, ¿le puedo preguntar algo del caso que quiero presentar? Sí, pueden preguntar, o hasta el parcial pueden preguntar lo que quieran. Hasta hoy, el martes ya vamos a preguntar a nosotras. Bueno, en mi caso es simplemente un desalojo, en el cual tenía dudas acerca de que, en principio, la demandante sería, dice que tiene Disculpame, te interrumpo, Samantha, te interrumpo porque me olvido. Otra cosa que además de la organización, que les sugerí es, pregunten, si es por WhatsApp y en el grupo mejor, si no entienden algún término. Recuerden que hay algunos chicos que han buscado sentencias, están buenísimas, y también les contesté, ojo con los términos que no entiendan o que no comprendan, pregunten o investiguen. En internet tienen todo, por ahí en internet no sé si les resultará más complicado o no, es muy fácil encontrar el significado jurídico, que tiene un término jurídico, un término técnico, pero pregunten. Por ejemplo, vos decís demandante, está correcto, y el demandante también se le llama, el término es actor, creo que ya lo hablamos, ¿no? El actor, el que acciona, pero cuando tengan alguna dificultad con algún término, pregunten, porque no tienen por qué saber hasta el martes. Sí, feliz Amanda. bien, la demandante entonces tiene un establecimiento que decían que utilizaba como, tenía un departamento y a su vez alquilaba el piso de abajo para alquiler de unas galerías, de un comercio. Comercial, para uso comercial. Decía que lo utilizaba como usufructo, entonces por eso también uno quería exponer ese tema. Sin embargo, después decía de que ella quería recuperar el condominio, entonces no me queda muy claro, digamos, o sea, si estamos trabajando con ese establecimiento que lo utiliza ella de usufructo, después dice que ella lo quiere recuperar al lugar y trabajar, digamos. Eso no me queda claro. Y además dice que, por ejemplo, ella le dejó a su hijo, ella se dejó el usufructo y a él lo dejó en cargo de nuda, puede ser, y no entiendo muy bien a qué se refiere. Nuda propiedad. Eso es, ¿y vos leíste la teoría, Samantha? Sí, pero esa parte no la No entiendo. lo entendiste. En los derechos reales, vieron que los derechos reales es un vínculo, la ley reglamenta cuáles son los derechos que surgen en una persona a través de la relación de poder que tiene con las cosas. Cosas, en el derecho, para que haya un derecho real, las cosas son objetos materiales, ¿no? Con lo que tiene valor económico. Entonces, los derechos, el usufructo es un derecho, el derecho de propiedad, vieron que es el derecho de dominio, en realidad se llama derecho de dominio, es el derecho más completo que puede tener una persona sobre una cosa, porque le otorga el que mayor facultades y atribuciones le otorga una persona sobre una cosa. Entonces, ese derecho de dominio tiene la posibilidad de partirse o dividirse. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos, una cosa es ser titular de un derecho y además hay que agregarle eso, cómo se ejerce ese derecho?
Bueno, en el dominio eso se puede dividir. Por un lado, el titular del derecho puede cederle a otra persona el ejercicio, todo lo que significa el ejercicio de ese derecho. Es decir, yo soy el dueño de algo, pero lo usa otra persona. Usufructo es lo usa y obtiene los frutos. Los frutos se entienden tanto los frutos civiles, no solamente los frutos que pensamos nosotros que cuando hay una plantación y se puede, por ejemplo, extraer los frutos, sino también los frutos civiles. El alquiler, por eso debe estar relacionado con tu caso, es un fruto civil, ¿no? Si yo tengo una propiedad y la alquilo, esa renta que me da se llama fruto civil. Entonces, en los dueños, el propietario puede desprenderse de esa facultad de usar, de ejercer ese derecho y cedérselo, otorgárselo a otra persona. Y quedarse con lo que se llama la nuda propiedad. ¿Qué significa? La propiedad es nuda, es titular del derecho de dominio de una cosa, pero no la puede usar, no puede percibir los frutos porque se los cedió otra. A eso se refiere. Ese es el derecho de usufructo. Por ejemplo, si bien alguien que tiene un campo puede ser el titular del campo, pero cederle, constituir un derecho que perciba los frutos, de que ejerza de todos los derechos que hacen al derecho de dominio, que no sea disponer. En el derecho de disponer es vender. No puede vender la propiedad de los frutos, el ejercicio del derecho de propiedad en cuanto a usarlo y nada más que eso. Está dividido el derecho de propiedad. Por un lado, el ser el dueño, que es la titularidad, que se llama, por eso se llama propiedad desnuda. Que siempre ponemos de ejemplo, porque es práctico, que es muy gráfico, es los padres, por ejemplo, que tienen bienes, tengan todos sus bienes distribuidos y todo en orden, ceder a sus hijos la propiedad de sus bienes. Entonces les ceden la nuda propiedad, es el derecho del titular de propiedad, la propiedad desnuda, y ellos vivan, pueden usar, percibir los frutos de las propiedades, y cuando fallecen, automáticamente los hijos que tienen la propiedad desnuda se reúnen con las dos partes del derecho, tanto el derecho de propiedad como el derecho de uso y goce cuando los padres fallecieron. Por ejemplo, en un caso en el que se usa el usufructo, no es el único, ¿no? Pero eso significa a otro el ejercicio del derecho de usar, el derecho de percibir los frutos, de vivir, de alquilar, de hacer, de administrar esta propiedad como yo quiera. Si quiero vivir vivo, si la quiero alquilar, la alquilo. Lo que no puedo hacer es venderla porque no es mía. El derecho de titularidad lo tiene el propietario, el nudo propietario. No sé si por eso el caso que vos tenés, que es un desalojo, supongo, de acuerdo a lo que vos me contás, que debe ser la persona que está alquilando esos locales tiene o tiene el usufructo o tiene la nuda propiedad. Una de las dos partes del derecho de dominio, que de hecho se desmembró, se dividió. No sé si te queda claro, Samantha. Sí, profe, ahora quedó más claro. Cualquier cosa con la pregunta concreta, con el caso, y yo te lo aclaro. Y Laura dice, al fin de semana sí pueden enviar un Power para que yo les diga, sí, hasta el fin de semana. El martes ya largamos temprano. No sé si a las 8 podés, Karina, ¿te parece? Esta la profesora Karina Ismael, hola. Buen día, no quería interrumpir. Espero que estén bien. A partir de las 10 de la noche empiezan a llegar los correos con las consultas, así que... Sí, son aves nocturnas. Tengo para responder hoy varias. Sí, a partir de las 8 el día martes vamos a madrugar todos. A partir de las 8 y vamos a estar toda la mañana. Y sí, este fin de semana pueden enviar, yo les diría que manden en un solo correo todas las consultas que tengan, cosa que podamos evacuar las consultas de una sola vez.
¿Alguien tiene alguna otra duda? Buen día, profe. Hola, Teresita. Yo tengo un caso de cesión de un inmueble del Estado a una ONG. Mi duda es sobre la Agencia de Administración de Bienes del Estado, porque es quien hace el vínculo jurídico con con la ONG. ¿Es una fundación o no tu caso? Sí, sí, la Fundación Manos Abiertas. O sea, no entiendo Un muy inmueble. bien. Sí, un caso de cesión. Bien, no te escucho, Teresita, no sé si. ¿Ahí me escucha bien? Sí, Bueno, la Agencia de Administración de Bienes del Estado es un organismo descentralizado del Estado, pero forma parte del Poder Ejecutivo, ¿verdad? O sea, lo que yo averigué era que reportaba la jefatura de gabinete del ministerio, pero no entiendo muy bien, o sea, qué significa eso. ¿La jefatura de gabinete? No, no, que reporta a la jefatura de gabinete del ministro, porque es un organismo descentralizado, o sea, no está en la Lo que pasa es que jerarquía, no me digamos, acuerdo del muy bien porque lo Poder leí Ejecutivo. rápidamente, pero me parece que es un organismo que depende, es una secretaría, una subsecretaría ejecutivo. Si te estás hablando de jefatura de gabinete, estamos hablando del Poder Ejecutivo Nacional, no provincial, Sí. ¿no? Es decir, quien hace la sesión es una persona jurídica de derecho público, que sea del Estado y del Estado Nacional. Significa que depende. No sé si se corta tu. se corta, María Laura queda congelada. Ah, es el mío entonces. Sí, No, no le escucho bien. ¿Me escuchaste, Teresa? No, se cortó. No, ahora tampoco la estoy escuchando. ¿Me escuchaste? A ver, voy a abrir la puerta. Puede ser que me cerraba la puerta y puede ser que el internet, pero no puedo. ¿Está funcionando el internet, Pablo? Bueno, a ver si podemos escuchar ahí. ¿Escuchaste, Teresita, lo que te dije? No, se cortó, profe. Dice reporta a la jefatura de gabinete que depende del Poder Ejecutivo Nacional. Si nosotros hablamos de jefatura de gabinete, ¿se acuerdan? Esto es ideal para hacer referencia a cuando vimos las principales modificaciones que se hizo a la Constitución Nacional en el año 94, es crearse el cargo de jefatura de gabinete. Bueno, eso se refiere, ¿no? Jefatura de gabinete. Una persona jurídica de derecho, persona jurídica pública, perdón. A eso se refiere, Teresita. Cuando dice que se reporta es porque depende de la jefatura de Si gabinete me del... mandas el texto, vos me mandaste la noticia, pero no sé si está Sí, completo. no, no dice nada ahí sobre eso, eso lo averigüé en otra página del gobierno donde está toda la jerarquía, digamos, del Poder Ejecutivo. Y ahí decía Sí, que el organismo sí, descentralizado... que depende del Poder Ejecutivo Nacional, eso significa. Gracias. me parece que lo interesante es que ustedes puedan delimitar cuál es persona jurídica pública, persona jurídica privada, eh, y cuáles serían sus características, ¿no es cierto? Más allá de otras cosas, sino que en la noticia o en el caso puedas identificar y caracterizar una persona jurídica pública de una privada o... Bueno, profe, gracias.
Sí, igual tienen terminología que por ahí no comprenden. Está muy bueno que se está refiriendo a eso, ¿no? A que depende de la jefatura de gabinete y por lo tanto estamos hablando del Poder Ejecutivo Nacional, el que le cede el inmueble a la fundación no es el Poder Ejecutivo, no es el Estado provincial, sino el Estado nacional. Y sobre derechos reales, en ese caso, el Estado tendría el derecho sobre la cosa propia de dominio y después sería de usufructo también por parte de la ONG. Es que me parece que le cede el uso, no le cede la propiedad, es decir, es como si le estuviera, lo leí así rápidamente al caso, entonces para contestarle, después yo lo leo bien, me parece Sí, le cede el uso. entregar la propiedad hay que hacer, ¿no es cierto? O puede ser una cesión, o para que lo use solamente, no o sea, sigue perteneciendo al Estado y se lo está cediendo para el uso, vieron que nosotros mismos constituye el uso, no el dominio. Fíjate, Teresita, porque me parece que yo leí que no le está dando el dominio, ahí podés... Es solamente el uso, pero, o sea, si hablo solamente del Estado con el inmueble, sería de dominio. Y después, o sea, cuando ya se hace todo, cuando le cede, digamos, la propiedad, sería de la ONG con el inmueble de usufructo, derecho de real de usufructo. No, no es un usufructo, es el uso. Sí, podés distinguirlo, pero sí, es el uso, solamente le cede el uso. El Estado se conserva la propiedad del inmueble y solamente le está cediendo el uso. Y ahí hay un vínculo, sí, entre el dominio del Estado con el inmueble y no sé si lo constituye a través de derechos real, eso me voy a fijar en el caso, pero le está cediendo el uso a la fundación de la propiedad. ¿Cuál sería, perdón, la diferencia entre el usufructo y el uso? No me queda muy claro. Que, por ejemplo, en el uso es solamente para el uso solamente se refiere a la habitación, a la vivienda del usuario y de su familia, no se puede percibir otra cosa que no sea para vivienda, para vivir, para su uso personal. El usufructo tiene más facultades, es decir, tiene más atribuciones. Alguien tiene un usufructo, no necesariamente tiene que usarlo para vivir, puede arrendarlo, alquilarlo, es decir, todos aquellos actos que sean de administración, que signifique que pueda percibir los frutos, es decir, las ganancias, la renta que le dé el inmueble, por ejemplo, que eso no puede hacer el usuario. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, que no se escucha bien, sí, no sé por qué, no sé si ahora no sé si me escuchan bien. Yo hago una pregunta, hay muchos que no han enviado todavía, no necesariamente quizás no los envían y tengan muy en claro los casos prácticos en los cuales van a basarles su exposición. Y otra cosa, no sé si es acá que han estado enviando, el que quiera rendir primero, vayan poniéndolo en el grupo y entonces vamos a ir llamando de acuerdo a eso, a los que quieren rendir primero, a los que tienen necesidad por alguna razón o simplemente quieren que los llamemos primero y después ya vamos llamando nosotras a los demás. ¿Alguna otra pregunta? ¿Profe? ¿Sí? ¿Me escucha? Buen día. Yo le presenté el caso del fideicomiso inmobiliario y le quería preguntar si está bien que yo en una filmina explique la definición, cómo lo define en el Código Civil y Comercial, porque bueno, no lo vimos acá particularmente.
Entonces yo quería explicar ahí los roles así básicamente y después ir al caso particular y cuáles son los roles en este caso. Matías, solamente escuché la palabra inmobiliario. ¿A qué te estás refiriendo? ¿Qué cosa no vimos? El fideicomiso inmobiliario. Ah, el contrato de fideicomiso, claro, no lo vimos específicamente, un contrato específico de fideicomiso, pero sí, si vos lo querés explicar, es un contrato, lo podés explicar en términos generales, si vos lo comprendés, mucho mejor, no es complejo, pero me pareció que cuando me mandaste el caso lo tenías bien en claro, ¿no? El fideicomiso es un tipo de contrato y vos podés explicar en general todo lo que vimos del contrato y después los derechos, las obligaciones que surgen del fideicomiso. Es más, el contrato debe tener cláusulas de rescisión, de resolución, me imagino, me parece, y podés explicar todo, es decir, la definición, o sea, explicar qué es un contrato, cuáles son las partes, cuáles son los elementos esenciales, en este caso de este contrato, cuál es el objeto, si identificas todos los elementos y los derechos y obligaciones, incluso hablar de obligaciones, cuáles son las obligaciones que surgen de este contrato para las partes, qué pasa si se cumple, qué pasa si no se cumple, es decir, los efectos normales, los efectos anormales, si es por la fuerza, si no se tiene prevista la resolución o la rescisión o una cláusula penal. No sé si eso es lo que me preguntas. Sí, yo tengo el contrato, digamos, es bastante extenso. Bueno, o sea, yo vi que está regulado en el Código Civil y Comercial algunas cosas, Sí. pero no vimos todo, digamos, pero yo quería ver los temas que vimos, o sea, por ejemplo, especifica la forma en que tiene que darse, porque era inmueble, tiene que ser por escritura pública y todo eso, lo quería explicar. Me cortó. Eh, ¿Matías? sí, Ahí ¿me está. escuchás? Sí, está perfecto, porque como es inmueble, ahí podés hablar de la forma, la celebración de los contratos, perfecto. Claro. Sí, Bueno, profe, gracias. si lo tenés, escúchame Matías, si vos me parece que lo tenés bien en claro el tema del fideicomiso, no te cuesta, y más me encanta que hayas ido a fijarte en el Código Civil cómo está regulado. Es decir, en cualquier contrato, si ustedes lo comprenden, en el derecho quiénes son sujetos, cuáles son las obligaciones, qué pasa con el cumplimiento de las obligaciones, qué pasa cuando no se cumplen, qué son en un contrato para el caso de que no se cumplan, las previsiones que pueden hacer. El contrato no solamente es decir, que además de los principios, no se olviden de los principios contractuales que rigen todos los contratos. Entonces, ¿cuáles son? Porque ese tipo de contrato ustedes lo explican con un contrato específico y se aplica a todos los contratos, ¿no? Todos los contratos que puedan celebrar como profesionales o en la vida de la vida civil pueden celebrar muchísimos contratos y la comprensión de las cuestiones básicas y elementales que hemos visto aplicadas a cualquier caso que ustedes elijan. Buenísimo, por favor. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? Hola, profe, buen día. Yo le quería preguntar una cosa. Sí, Jimena, hola. Yo había elegido un caso que se llama desalojo por vencimiento de contrato sin prórroga escrita. Que era el caso de una sentencia que usted me dijo que si tenía duda con los términos que le pregunte. Sí. Y yo estaba viendo sobre eso, pero después de una noticia relacionada más o menos al tema y encontré un caso que se llama desalojo de una familia dejando todas sus pertenencias en la calle. Y no sé si podría ser ese caso porque lo entendí mejor. Discúlpame, desalojo de una familia. De una familia dejando todas sus pertenencias en la calle. Desalojo de la Ah, familia. sí. Tenía una foto tu caso, ¿o no? Sí, le mandé anoche en un correo. Sí, no, pero ya me lo habías mandado antes. Sí, anoche le mandé ese mensaje con el link. Sí, está perfecto. O sea, un desalojo es es una de las consecuencias, uno de los derechos que le acuerda la ley a una de las partes cuando hay un incumplimiento ya en la finalización de un contrato. Sí. Está perfecto. No sé cuál es tu pregunta, Ah, no, concretamente. le preguntaba si podía hacer ese caso nada más.
Sí, 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 sí. Es por eso, cualquier caso del que surjan derechos y obligaciones que ustedes puedan explicar cómo los temas que hemos visto y cómo esto que nosotros hemos visto de las obligaciones de que surgen de un contrato, también puede alguien es un delito o de la ley misma, qué pasa con las posibilidades o cómo está reglamentada la conducta de las personas por el derecho, es decir, por ejemplo, en el contrato de locación, si vos querés, también, no sé si surge de la información que tenés, Jimena, si es una locación de vivienda, la nueva ley, la ley de alquiler, el contrato de alquileres para vivienda, establece un plazo mínimo, tendría un plazo de 3 años, establece determinadas condiciones, pero ahí, en cualquier contrato de locación, pueden identificar los elementos esenciales de los contratos y cuáles son las consecuencias que se derivan del incumplimiento de las partes también, por ejemplo, que es el caso que concretamente que vos estás presentando. Sí, sí. Bueno, profe, entonces voy a presentar ese caso. Y ahí podés ver, por supuesto, el derecho real de propiedad, explicar en qué consiste, cuáles son los elementos, que se diferencia el derecho de dominio, los derechos reales que unen, por ejemplo, que vinculan una relación de poder entre las personas y las cosas, de las que vinculan a las personas entre sí. En ese caso, en la locación hay un derecho personal que vincula al locador y al locatario, y también el locador tiene un derecho de propiedad sobre su inmueble, que ahí estábamos hablando de derechos reales, y tiene elementos para que expliques todo. Sí, profe. Sí, sí, entonces ganar ese caso. Bueno, perfecto. Profe, buenos días. ¿Alguien de acá no presentó? Sí, Fátima. Yo tengo una duda referida a los contratos de consumo. Cuando el oferente No te escuché. A ver, empezá de nuevo, no te escuché. Mi duda es referida a los contratos de consumo. Sí. Cuando el oferente recibe la aceptación de la oferta por el consumidor, se da el perfeccionamiento. No entiendo bien a qué se refiere con el perfeccionamiento, digamos. Muy bien tu pregunta. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que para que haya un contrato tiene que haber un acuerdo de voluntades? Las personas prestan el consentimiento y cuando se produce esa y de la aceptación, ahí está el consentimiento. Hasta que una de las partes no aceptó, el contrato es un acuerdo. ¿Cómo sabemos que hay un acuerdo? Porque hay una oferta y alguien que acepta esa oferta. ¿Se acuerdan que digo, por ejemplo, cuando vamos al súper o a cualquier negocio a hacer una compra, el hecho de que esté el precio y de que esté el artículo o el producto en una góndola con un precio, aceptamos. Eso se da en los contratos que se celebran entre presentes, es decir, cuando hay la presencia física de las personas en un mismo lugar o en el mismo momento. La característica de los contratos de consumo electrónicos, por ejemplo, no se celebran entre presentes, se celebran en distinto momento y en distinto lugar. Entonces ahí la ley hay una modificación de cuándo se forma y se perfecciona ese consentimiento. Cuando, por ejemplo, en la venta, vieron que a través de la puerta de Mercado Libre, de los portales, que ahora se ha generalizado tanto con el tema de... La oferta está en el Mercado Libre, está en el portal. ¿Cuándo se va a perfeccionar ese contrato, dice la ley en caso de contratos electrónicos de consumo? Cuando el comprador o el consumidor dice aceptar, o cuando dice aceptar y esa aceptación le llega, porque ¿cómo va a ser? Porque no están en el mismo momento, ni físicamente, ni tampoco físicamente en el mismo espacio, ¿no es cierto? Entonces, para la ley dice que el consentimiento se queda perfeccionado, se considera que el contrato se celebró cuando el de la oferta le comunica a... Disculpe, profe, la última parte no la escuché bien. Cuando el oferente le comunica al aceptante que recibió la aceptación. Bien. Queda perfeccionado el contrato. Sí, y profe, como decían que los contratos de consumo
tienen una protección especial para el consumidor. ¿Cuál sería el papel de la Defensoría del Consumidor? Tengo la duda de qué tipo de persona jurídica pública sería, o si entra en esa categoría, digamos. Sí, los organismos de defensa del consumidor, acuérdate que están previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional, a partir de la reforma de la Constitución del 94, se incorporaron. No solamente, ¿se acuerdan que siempre decimos, a la par que se reconoce un derecho, porque un derecho está consagrado en el sentido de que está amparado por la Constitución Nacional, enseguida se establece la forma de cómo se va el ejercicio de ese derecho y cómo se va a proteger ese derecho. El artículo 42 de la Constitución Nacional dice que los organismos, el gobierno tendrá que establecer la defensa de los derechos, el ejercicio de el trato digno, la obligación de informar a los consumidores. Entonces se crea el organismo que es de defensa del consumidor, que es un organismo que depende del Estado y que por lo tanto es una persona jurídica de derecho público, una persona jurídica pública, depende del Estado y es a donde los consumidores es el organismo que tiene competencia. ¿Qué significa? Que es el que puede resolver las cuestiones que se presentan entre los consumidores y los proveedores de productos o de servicios. Y los acuerdos que celebran frente al derecho del consumidor tienen la misma obligatoriedad que tienen como si fuera una sentencia, ¿no es cierto? Una vez que ya se han celebrado los acuerdos. Obligan a las partes. No sé si... ¿O qué es lo que no comprendías? Claro, sí, la categoría de entidad autárquica, digamos. Claro, es una persona jurídica en la defensa del consumidor. Fíjate Claro, que con esta clasificación de personas jurídicas públicas teníamos el Estado provincial, el Estado nacional, municipios y, bueno, también entidades autárquicas. Sí, exactamente. Defensa de los organismos estoy buscando la Constitución para que de ahí surge la necesidad de la creación y por eso se crean los organismos de defensa del consumidor. Exactamente, es una persona de derecho, una persona jurídica pública, depende del Estado. Bien, profe, muchas gracias. Necesitamos tiempo para leer y comprender todo, porque parecen apuntes, parece teoría que uno puede leer fácilmente. Para poder exponerlo, para poder comunicarlo, es necesario tiempo y después primero para estudiarlo y comprenderlo y después para ubicarlo en el caso y explicarlo a través de un caso práctico. En comparación y en relación con la cantidad que son, no todos tienen el caso seleccionado. Bueno, espero que no tengan dudas y lo puedan exponer. El martes nos vamos a encontrar a las 8. Acuérdense, tienen que tener el documento, mostrar el documento, habilitar cámara y habilitar mientras están exponiendo en el parcial y tener listo y hagan la prueba. Nos pasó en el primer cuatrimestre que por ahí pasaba mucho tiempo en incorporar, en presentar la pantalla. Hagan la prueba antes para que sea más fluido y más rápida la exposición. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? Hola, profe. Hola, Cristian. Sí, yo le había mandado un correo consultándole sobre un caso de desalojo porque los inquilinos tenían COVID-19 y no sé si se acuerda. No, eso no me acuerdo. ¿Los desalojan porque tienen COVID? Claro. Sí, los quieren desalojar porque tienen COVID. Profe, ¿me escucha?
Sí, sí, te escucho. Parece que anda mal mi internet. Yo te estoy escuchando. Ah, sí, lo quieren desalojar porque tienen COVID y, y yo le quería preguntar si, pues yo estoy pensando en poner, hablando de que cómo surgió este tema, primero de cómo surgió este contrato, de ahí las obligaciones que tienen cada uno, eh, el- cómo se llevó a cabo el contrato, eh, qué facultades tienen, y si este contrato parece que no fue según lo que leí, no es un contrato, es Es un contrato de tiene forma, locación. No, no. me refiero a la forma, digo, me refiero a la forma, parece que es de solemnidad simple Sí. y, y sobre Pero el una solemnidad presupuesto. escrita por la ley. Se corta, yo no sé, yo empiezo a hablar y se corta, no te escucho bien. A ver si, no sé si es mi, ¿ustedes escuchan bien lo que dice Cristian o soy yo o se corta su comunicación? Yo lo escucho bien a él, profe. A usted se le corta un poco la... Karina, fíjate, a ver, vos, Cristian, Sí, a ver si te escucho ahora, a ver de nuevo. claro, pensaba hablar de las obligaciones y cómo surgió el contrato. Primero hablar de las obligaciones y cómo surgió el contrato, y de ahí cómo es este contrato, su forma, qué facultades le dieron, qué facultades tiene el inquilino, sobre los principios contractuales del contrato, si se cumplieron, y bueno, porque si se llevó a cabo ya es porque hubo un consentimiento, hablar sobre la capacidad, el discernimiento, intención, la libertad, y después sobre el derecho, qué derecho lo regula, y, y también sobre relacionado al derecho, sobre la moral también, porque eh, Perfecto. el locador los quiere echar, pues, y se nota que no tiene moral porque los echa por este simple motivo, y más todavía que los tendría que ayudar en este caso. Me parece muy este tema y está muy bien, perfectamente, porque por un lado tenemos las obligaciones que surgen de la ley, ¿no? O del contrato que obligan, y por el otro lado acá hay una clara distinción con las normas morales, ¿no? Con los principios éticos y morales que está presente perfectamente en el caso. Está muy bien el contrato, porque implica Ah, de qué se trata, cuáles son los elementos esenciales del contrato, si están presentes, la capacidad de consentimiento, cuál es el objeto, en qué momento se presta el consentimiento, cuando celebran el contrato y lo firman, como vos decís, bien decís, el tema de la forma, si está sujeto a una formalidad solemne o no, en este caso, las formas son, en principio existe el principio de libertad de forma, es decir, las personas pueden seleccionar cualquier forma siempre y cuando la ley no requiera una forma solemne. ¿Qué significa? Que se deban cumplir con determinados requisitos para la validez del contrato, como por ejemplo los contratos que tienen la, la, la extinción, modificación o creación de derechos sobre bienes inmuebles que tienen que ser por escritura pública. Los demás pueden celebrarse, por ejemplo, por instrumentos privados. Y esa es la distinción. ¿Qué diferencia hay entre si tu contrato está celebrado por instrumento privado, qué diferencia hay con un instrumento público? Aún cuando no sea el caso, puedes hacer las distinciones e ir explicando los temas que vimos. Y el tema de la moral me parece perfecto. sí, sí, profe, y también sobre el presupuesto de la responsabilidad del deudor. En este caso, el locador no tendría los requisitos para que el deudor se haga responsable de su incumplimiento. Para, no te escuché. No, decía de que el locador no tiene no puede, como decirle al locatario que se haga cargo de sus incumplimientos, porque aquí el que está fallando es el locador al, al no seguir con el contrato.
este contrato, Cristian, se corta, tengo una pregunta, ¿en este contrato se extingue por alguna razón? ¿Es ya llegó a la culminación del plazo o está en plazo y simplemente... No, está en plazo porque, me refiero a que sigue, o sea, lo quiere acabar el locador porque los inquilinos tienen ese problema. Pero viven cerca? ¿Cuál es la razón por la que se quiere extinguir el contrato? Porque no es una causa que esté prevista en el contrato, ni en la ley para extinguir el contrato, ¿no? La enfermedad del locatario no es una causa que lo habilite a extinguir el contrato. ¿Por qué se produce, están viviendo cerca? Y no dice eso, profe, pero dice que el motivo es ese nomás de que los quiere desarrollar por eso. Y también Bien. habla una parte sobre creo que está relacionado al derecho subjetivo, porque dice de que los inquilinos no saben de que ellos pueden, que esto no se puede llevar así nomás, que el locador les diga de que se pueden ir y ellos tienen que ir. Ellos no saben ejercer su derecho y creo que está relacionado con el derecho subjetivo. El derecho subjetivo es en general el interés jurídicamente protegido, ¿no? O sea, todos tenemos un derecho subjetivo en este jurídicamente usar y gozar de o sea, usar la propiedad que pone a su disposición el dueño o el locador. Ese es el interés, ese es el derecho subjetivo. Y el derecho subjetivo del locador es a percibir el alquiler o una otra persona. Esos son los derechos subjetivos. Ahora, si vos tenés en contrato, vas a ver que no existe una cláusula, no existe una cláusula donde diga que si una de las partes se enferma, le va a dar derecho al locador a desalojarlo al locatario. Tampoco está prevista por la ley. Ahí tenemos una obligación moral, además, haciendo como vos decís, ¿no? De solidaridad, no existe la obligación del locatario de dejar o el derecho del locador de desalojarlo al locatario por el tema del... Ahí podés analizar cuáles son los derechos y obligaciones que surgen de las partes de acuerdo al contrato que vos tenés. Ah, sí, claro, pero yo le mencionaba el derecho subjetivo porque habla de que los inquilinos no reconocen sus derechos, o sea que no, como que no ejercen sus derechos y lo relacioné con el derecho subjetivo. Está bien, no saben que no pueden, no saben que no tienen Que los que pueden no echar están así nomás. obligados, que no están obligados, no los puede obligar, que no los puede Claro, obligar. Bien. claro, claro. Y de ahí después después de hablar de contrato y obligaciones, seguir con los derechos reales. Bien, sí, sí, perfectamente. Como los otros casos de locación que mencionamos, tiene base para hablar de todos estos temas. Y ahí cuando las personas podés identificar persona humana, persona jurídica, las distinciones. No se Sí, olviden de los principios de las leyes, de irretroactividad, qué significa, de territorialidad. No se olviden de la Constitución Nacional, cómo está organizada, la primera parte, derechos, declaraciones y garantías, la segunda parte, las atribuciones del Estado. Siempre van a poder identificar las normas. El interés que está protegido, el derecho fundamental que está protegido, que está en la Constitución, si se trata de un derecho de propiedad, de un derecho, está dentro de los derechos, declaraciones y garantías de la primera parte de la Constitución Nacional. A mí se me corta, no sé, yo... profe, y ¿Escuchan? también sobre... Yo Sí, desactivé todo para poder escuchar porque también se me corta. A ver, chico, voy a desactivar la cámara, en una de esas por eso. Sí, te escucho, Cristian. y también sobre hablar sobre qué derechos los regula, si el derecho es privado o público. También, ahí está en tu caso se trata de derecho privado, ¿no es cierto? Una Sí, relación de derecho privado entre dos personas, una está alquilando su casa a otra, es de derecho privado, no es de derecho público. Y ahí puedes distinguir qué diferencia entre el derecho privado y el derecho público. El derecho público siempre interviene el Estado, y ahí hablar, ¿no? Cuáles son el Estado,
que ejerce las atribuciones que otorga la Constitución, y que siempre la finalidad del bienestar, el bien general, el bien común, una buena leída a la teoría a donde explica todo esto. Sí. Bueno, profe. Insisto, cualquier duda con la terminología o que tengan o que no entiendan una palabra, alguna cuestión, un WhatsApp, y ahí lo aclaramos en el grupo para que todos sepan.